8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el señor concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Michael Aulestia, en medio de discusiones que ha habido al interior del Consejo cuando se vive ya un proceso electoral en donde, y esto lo hemos dicho, se quiere exhibir obras. En Quito podemos ver, y de eso le vamos a consultar también al señor concejal Michael Aulestia, obras que sean visibles en una época electoral y no solo en el Distrito Metropolitano, en la provincia de Pichincha, cuando desesperadamente quieren inaugurar obras en víspera de elecciones, y eso es patético. En el caso de la prefectura, puedo decir, una obra que estuvo paralizada durante años, y como es el puente, en el puente 8, la salida a la autopista Rumiñahui, y así otras que se ha evidenciado en el caso de Quito. Escuchamos cómo se pronunciaron algunos concejales diciendo que ahora se habla de proceso electoral, y la respuesta que precisamente diera el concejal Michael Aulestia respecto de estos temas. ¿Qué está pasando en el ambiente del Consejo cuando algunos ediles, pudiera decirse, buscan réditos políticos utilizando al municipio, y ahora en campaña electoral a la presidencia de la República y a la legislatura? Buen día, concejal Aulestia. Buenos días, apreciado Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a los quiteños. Miren, Miguel, usted acaba de hacer un preámbulo importante e interesante para que la ciudadanía pueda discernir y saber lo que sucede en el municipio de Quito y en el Consejo Metropolitano. Desde hace un tiempo acá, un grupo de concejales hemos trazado una hoja de ruta en defensa de Quito, en defensa de la institucionalidad, en defensa de la municipalidad. Resulta pues, Miguel, que no es desconocido para nadie que ciertas actuaciones sí pueden confundirse en un periodo electoral como cierta ventaja o interés para cierto sector. Ayer, en sesión de consejo, por poner nada más el ejemplo, habíamos reclamado este grupo de concejales que ciertas actuaciones que tiene la Comisión de Espacio Público en torno a entregar bienes, predios municipales a un GAT parroquial, al GADE parroquial de San Antonio de Pichincha, que dicho sea de paso, en el último tiempo ha estado enfrentando algunas denuncias por presuntos actos de corrupción en la Fiscalía, en la Contraloría General del Estado. Nosotros habíamos sugerido al Consejo Metropolitano y al señor alcalde que suspende el debate de la entrega de bienes municipales en convenios de administración y uso hasta que termine la campaña electoral. De ninguna forma nosotros hemos pretendido o pretendemos que el trabajo de la municipalidad se paralice, se bloquee o se retrase. Más bien, en aras de transparencia, que estos espacios más bien sean discutidos fuera del periodo electoral, de pre-campaña electoral, para que no se vean mezclados, manchados o mal interpretados por la ciudadanía, que se está entregando espacios a ligas barriales, a GAT parroquiales, a fundaciones, en virtud de esta campaña. Ante eso, lo que hemos recibido son estas respuestas a ratos sin entender por parte del grupo correísta, que es la mayoría en este momento en el Consejo Metropolitano, que lamentablemente lo que hacen más bien es confirmar que ciertas actuaciones sí se hace pensando en el partido al que ellos representan. Yo ya sí acuerdo sobre esto, Miguel, y quiteños que nos escuchan, que el señor alcalde de Quito, en el último año, tuvo que atravesar pues por un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral justamente porque se le había acusado de haber hecho campaña electoral siendo el alcalde de Quito, utilizando fondos públicos para beneficiar a su candidata del partido que él representa. Entonces, para eso es que el Consejo Metropolitano tiene que estar completamente activado, más aún en este periodo
de campaña, en este periodo electoral, porque ya lo hemos dicho en estos micrófonos, Miguel, esta organización política confunde gobierno, partido y Estado. Entonces, para eso, ese es nuestro trabajo de fiscalización de los concejales de Quito. ¿Y ha habido algunas obras que se pretenden inaugurar o que avanzan precisamente que se conectan con este proceso electoral? Lamentablemente, para sorpresa de la ciudadanía, no las hay. Hay anuncios emblemáticos, Miguel, anuncios emblemáticos, pero no obras emblemáticas. Como la extensión del metro hasta Calderón. Como la extensión del metro al Calderón, como la solución vial Mariana de Jesús, varias cosas que se hacen en anuncios, pero no hay obra, no se palpa nada. Se ha tratado de dejar en el imaginario de la ciudadanía que esta alcaldía es la que hace una obra diaria. Lamentablemente para los quiteños que nos están escuchando, nosotros no nos podemos ni enorgullecernos, ni sacar publicidad, ni promoción cuando, por ejemplo, se inaugura un paso cebra. Esta es la capital de los ecuatorianos. Nosotros no podemos estar promocionando que se ha inaugurado un bordillo en una vereda de alguna avenida de esta ciudad. Esas son las cosas que le corresponde a la administración hacerlas en silencio, hacerlas porque ese es el diario vivir de Quito. Esta ciudad necesita obras emblemáticas, de esta ciudad necesita obras importantes, las obras importantes que en su momento fueron la avenida Simón Bolívar, las obras importantes que en su momento fueron los túneles, el túnel Guayasamín, obras importantes como la del metro de Quito. Esas son obras que la administración debe impulsar, no anuncios. Ya lo he dicho, Miguel, en el Consejo Metropolitano, y le he dicho al señor alcalde, mirándole a los ojos, dejen de hacer anuncios emblemáticos y es momento de actuar, de ejecutar el presupuesto. Mire, se está acabando el año, Miguel, 340 millones de dólares se han dejado de invertir en esta ciudad, 340 millones de dólares. No llegamos a una ejecución presupuestaria en materia de inversión, ni siquiera al 70%. Y ya estamos acabando el año. Posiblemente en 10 días se tenga que cerrar y conciliar las cuentas entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y el municipio de Quito, y no llegaremos ni siquiera al 70% en materia de inversión en la municipalidad. Pero sí tenemos el tiempo para estar criticando lo que hagan o dejan de hacer otros niveles de gobierno, pero a la interna de la municipalidad, a la interna de las dependencias municipales y de las empresas metropolitanas, no estamos observando lo que sucede en materia de ejecución presupuestaria. ¿Y por qué esa ineficacia en la ejecución del presupuesto si no se va a llegar al 70%? Bueno, usted lo acaba de decir, es ineficacia, posiblemente negligencia, falta de voluntad. Se han llenado de herramientas de planificación completamente. Solo este año se destinó, apreciado Miguel, 40 millones de dólares solo a consultorías y estudios. Les encanta llenarse de estos elementos de planificación y de herramientas, pero no los ejecutan. Ya tenemos un plan maestro de movilidad, solo para que la ciudadanía lo conozca, que ya contemplaba la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. En la proforma presupuestaria para el año 2025 que se aprobó la semana pasada en este Consejo Metropolitano ya se contempla $500,000 para un nuevo estudio y consultoría para la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias de transporte en superficie. Entonces seguimos erogando fondos municipales para consultorías que lamentablemente no son puestas en práctica, no se ejecutan, y posiblemente la siguiente administración que llegue lo que dirá es estos estudios, estas consultorías ya no están acorde a mi plan de trabajo, entonces se las nulita, se las archiva en algún cajón y hay que contratar unas nuevas. Claro, consultas y consultas, se contratan consultorías. ¿Y cuándo? La pregunta es, ¿cuándo entra en vigencia el sistema de rutas y frecuencias en superficie para articular con el metro? ¿Cuándo? Que no pase esto. Ese es un reto importante, Miguel. Yo tengo que decirle a la ciudadanía, el metro de Quito recién está empezando a gatear y quieren ya correr.
Yo soy concejal de las parroquias rurales y he sido el primero en felicitar y sería el primero en apoyar una extensión de la línea del metro hacia Carapungo, la parroquia de Calderón, la más grande, no solo de Quito, sino del país. ¿Cuánto nos va a costar? Más o menos lo que se tiene previsto, que son entre 800 y 1.000 millones de dólares, la extensión del metro de Quito en un municipio que está sobreendeudado, en un municipio que no tiene capacidad de endeudamiento, en un municipio que su metro de Quito tiene un déficit anual de 50 millones de dólares, para que la ciudadanía un poco conozca. El metro de Quito solamente en pagar a la empresa operadora nos cuesta 30 millones de dólares. Adicional a esto, tenemos la empresa Metro de Quito, que nos cuesta 15 millones de dólares. Y luego de todo eso, tenemos el servicio de mantenimiento, que hay que hacerlo a los trenes, hay que hacer el mantenimiento a la interna de las paradas, que más o menos suma 75 millones de dólares anuales. ¿Cuánto recaudamos nosotros por concepto de el cobro de la tarifa para los usuarios? Cerca de 25 millones de dólares. Tenemos un déficit de 50 millones de dólares anuales en el metro de Quito. Aparte, tenemos que honrar nuestras deudas, que son cerca de 1.200 millones de dólares que debemos todavía de la primera línea del metro de Quito. Estamos pagando entre 120 y 150 millones de dólares anuales solo en la deuda. Entonces yo le pregunto a la ciudadanía y al alcalde, ¿con qué plata? ¿Con qué plata vamos a ir a hacer la extensión del metro de Quito? Ni siquiera hemos hecho los deberes que usted mencionaba, la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias del transporte en superficie, que permita alimentar al metro de Quito de pasajeros, de usuarios al día. Para que nosotros podamos llegar a un punto de equilibrio, requerimos al menos de 400,000 usuarios día. Y eso no lo estamos llegando. Estamos ahora en un promedio de 150,000 usuarios día en el metro. Hemos tenido picos de pocos días nada más en este año de 200,000 usuarios, pero evidentemente esto no logra satisfacer la necesidad de sostenibilidad financiera que tiene el metro de Quito. Entonces, si no tenemos capacidad de endeudamiento, si lo que estamos haciendo es también pagando la deuda del metro de Quito, si tenemos un déficit en la operación del metro de Quito, ¿con qué dinero vamos a hacer la extensión del metro? Que yo soy el primero en reconocer que hay esta deuda social en materia de movilidad con las parroquias rurales y la parroquia más grande, que es Calderón, en efecto. Pero primero hagamos los deberes, primero hagamos a la interna una reorganización, hay que ordenar las cuentas de la municipalidad y a partir de eso podemos hablar de una extensión del metro. En el tema de rutas y frecuencias, quizás no hay un cálculo político para no molestarse con quienes pudieran verse afectados, aun cuando será una contribución las rutas y frecuencias, como es el sector del transporte, los taxis y ello. Lo más cómodo es consultar otra consultoría para dilatar esto. Es así, Miguel. Yo he mencionado la falta de decisión política. Esta ciudad no puede estar a merced de los gremios del transporte. Esta ciudad no puede estar pensando en los intereses nada más de los gremios del transporte, sino los intereses de la ciudad. Ya debe haber visto la ciudadanía en varias ocasiones cómo estos gremios han tratado de paralizar a la ciudad. Cuando se toca algo que les puede interesar, tiene que sobreponerse el interés de Quito, el interés de la sostenibilidad de esta mega obra que es el metro de Quito, sostenibilidad financiera. Entonces siguen dilatando. Las cosas debían hacerse a la par: la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias, el sistema integrado de recaudo, la famosa tarjeta ciudad, que le permita a la ciudadanía ingresar al metro de Quito, ingresar a los otros subsistemas del transporte, trolebús, ecovía, y posiblemente este transporte público-privado que es administrado por estos gremios. Esa tarjeta ciudad es lo que también determinaría el uso, las paradas del metro de Quito, hacerles paradas intermodales, pero todo eso se ha detenido, lamentablemente. Entonces,
Por eso yo les digo a los quiteños, el metro de Quito está gateando y el alcalde ya quiere correr con estas cosas, posiblemente pensando en temas políticos. Ahora, otro tema que quisiera consultarle. Mientras se agilizan estas obras, quisiera destacarlo si es que se vuelve a cementar la vía de la 6 de diciembre, de la ecovía. Sin embargo, una queja permanente en medio de las lluvias que ha habido. Los huecos que no se tapan. ¿Por qué no hay una acción? ¿A quién le corresponde esto? Yo he recibido denuncias de Conocoto, por ejemplo, y algunas urbanizaciones. ¿Depende de la Junta Parroquial o depende de la empresa de obras públicas? Esto depende de la empresa de obras públicas, apreciado Miguel y ciudadanos. Lamentablemente, miren, esto es una cadena de cosas, y esta es una de las consecuencias. Desde febrero de este año, del año 2024, nosotros comenzamos a observar que la ejecución presupuestaria de ciertas empresas, entre ellas la empresa de movilidad y obras públicas, que tenía un presupuesto de 200 millones de dólares solo de inversión para este tipo de mantenimientos, para la intervención en el espacio público, de las avenidas, de las calles, para las obras importantes de esta ciudad. Desde febrero de este año comenzamos a ver que era mínima la ejecución presupuestaria. Al primer semestre de este año, es decir, a junio de este año, ya observábamos que no habíamos llegado ni siquiera a la mitad, como correspondería a la mitad de la ejecución presupuestaria, en una proporción de lo que se les había asignado. A los 9 meses de este año, ya observamos que no íbamos a llegar ni siquiera al 75% de la ejecución presupuestaria, y lo que hicieron fue un movimiento. Lo que hicieron fue reducirle 25 millones de dólares en la proforma presupuestaria a la empresa de movilidad y obras públicas, y se deja de atender estas cosas. En el último trimestre de este año, que dicho sea de paso es lo que nos corresponde a nosotros fiscalizar, en el último trimestre de este año comenzaron a hacer cierto tipo de obras. Por ejemplo, usted relataba esta obra de la repavimentación de la vía exclusiva de la ecovía. Digo yo, obras al apuro, sin planificación, acaotizado cierto sector, y claro, sueltos de huesos acá en la municipalidad. Decían, ahora nos critican porque estamos haciendo obra. Por supuesto, porque también hay que revisar la calidad de obra, la calidad de gasto, la calidad de inversión, y también mucho tiene que ver la planificación. Pues no le vamos a bloquear a esta ciudad, no le vamos a interrumpir a esta ciudad, cuando lo que se requiere es que en un calendario de programación puedan hacer las cosas debidamente. Entonces, esta denuncia, esta crítica, este reproche generalizado de la ciudadanía, que lo primero que ve evidentemente son los baches que tiene afuera de su casa en la calle, es correcta. La ciudadanía tiene todo el derecho de protestar, porque parecería que la municipalidad regresa a ver a otro lado para no hacerse cargo de este tipo de eventualidades que son diarias y que debe haber una respuesta inmediata. Ahora, volviendo al tema de las consultorías, en el caso de rutas y frecuencias, ¿acaso no puede hacer los estudios dentro del municipio? ¿O necesariamente hay que firmar un contrato, pagar el adelanto y no hacerlo en el municipio, cuando este es un tema ya viejo, lo de rutas y frecuencias? Tenemos 22,000 funcionarios en este municipio de Quito, apreciado Miguel. Tenemos Secretaría de Movilidad, tenemos Empresa Metropolitana de Movilidad, tenemos Empresa Metro de Quito, tenemos Agencia Metropolitana de Tránsito, tenemos Empresa de Pasajeros, varios entes, diferentes entidades, diferentes dependencias dedicadas al tema de movilidad. Cuando usted me hace esa pregunta, por supuesto, la respuesta debería ser obvia. Si tenemos tanta gente que ha contratado la municipalidad para que esté al frente de estas dependencias, lo lógico debería ser que estos profesionales se hagan cargo de este tipo de cosas. Ya tenemos guías, ya tenemos plan maestro de movilidad, ya tenemos consultorías que fueron pagadas en su momento. ¿No sería bueno más bien tomar todos estos informes, documentos, insumos, para poder
consolidarlos y tener un criterio en lugar de estar gastando más dinero. En el caso de esta consultoría son cerca de $500,000 que se pagarían el próximo año. Entonces, y también habría que revisar quiénes son los beneficiarios de estas consultorías, que no nos llame la atención, que sea un mismo grupo que está repitiendo estos servicios de consultoría a la municipalidad. ¿Y se puede identificar a esos grupos que se repiten? ¿Están vinculados, le pregunto, a la administración? Por supuesto, Miguel. En nuestro ejercicio de fiscalización es lo que estamos haciendo, detectando ciertos temas de consultoría, ciertos temas de bienes, de servicios que se adquieren por parte de la municipalidad, sobre todo en administraciones zonales, que ya tienen alguna sospecha de alguna irregularidad, que en su momento ya lo advertí, ya hice un ejercicio de fiscalización, pero ahora nada más el tiempo es el que nos termina dando la razón, Miguel. De todas formas, con todos los procesos de fiscalización que hemos iniciado desde mi despacho con algunos colegas concejales, estamos cerrando. Vio usted que nosotros anunciábamos la comparecencia del secretario de Cultura de este municipio para que pueda explicar al Consejo Metropolitano qué pasó con los recursos de las fiestas de Quito. El correísmo lo bloqueó. El alcalde de Quito se había comprometido que para ayer martes el señor secretario iba a estar en la sesión de consejo. No estuvo. Nosotros de todas formas hemos solicitado una sesión extraordinaria. No ha sido todavía dada respuesta esta solicitud que la presentamos entre 9 concejales, y lo que hemos hecho es enviar a la Contraloría General del Estado una solicitud para que inicien un proceso de examen especial a la Secretaría de Cultura sobre los fondos y recursos de los quiteños que fueron gastados en las fiestas de Quito. Entonces, estamos cerrando los procesos de fiscalización. No es que los estamos dejando a un lado o nos olvidamos, y varios procesos así seguimos dándole seguimiento. En materia de administraciones zonales, créame, Miguel, que estamos haciendo un trabajo con algún esfuerzo para determinar cierto tipo de contratos. Cuidado, la gente se confunda que hay temas irregulares solamente en los contratos grandes. En contratos pequeños van sumando y hay temas de irregularidades que ya las develaremos en su oportunidad. Y le decía, solo en coyuntura y en este invierno, ¿por qué no tapan los huecos? ¿Por qué no es más ágil la empresa de obras públicas? Se ha denunciado eso y no tapan. Tienen que pasar semanas de semanas. Cuando el ciudadano, nos han llamado a la radio y dice, a nosotros nos cobran en el predial obras de la ciudad. ¿Por qué no son oportunos? Sí, lamentablemente es parte de la irresponsabilidad, parte de la falta de atención que no ha hecho la empresa de movilidad y obras públicas. Nosotros estamos haciendo seguimiento, Miguel, y yo insisto, esto es parte del reproche legítimo que tiene el ciudadano, en donde estas cosas tan básicas que deberían estar atendiendo permanentemente no lo hacen. Mi reflexión es, ¿qué esperamos ante obras emblemáticas que esta ciudad tiene que seguir esperando? Bien, la fiscalización seguirá haciéndose más aún. Hoy hay que abrir más los ojos en esta campaña electoral, en este proceso electoral. Sin lugar a dudas, Miguel, sin lugar a dudas. Nosotros estaremos alertas, atentos, para que los fondos de la ciudad, los fondos municipales, los fondos públicos, no sean utilizados para el beneficio de algún partido político. Eso es un compromiso que nosotros hemos asumido, y estaremos comunicando oportunamente lo que suceda en esta ciudad. Si la tarea fundamental de un concejal es fiscalizar, cuando usted dice 9 hemos pedido esto, ¿y el resto? ¿No pide? Bueno, o se allana. Como usted conoce, Miguel, hay una mayoría correísta en el Consejo Metropolitano, y en la misma actitud como ha actuado esta organización en la Asamblea Nacional, con la misma actitud actúa acá en el Consejo Metropolitano cuando se trata de materia de fiscalización. Cuando se quiere pedir cuentas a los funcionarios, lo que hacen es bloquearlo. Bien, seguiremos pendientes de estas tareas, más aún cuando está prohibido expresamente por la ley electoral
el promocionar obras en una campaña. Entonces, estaremos pendientes de estos hechos. Al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, a las órdenes. Muy amable. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista José Hidalgo Payares, director de Cordes, para conocer cómo se cierra en materia económica en el Ecuador este 2024. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Dentaláser, líderes en odontología digital. Presentamos lo más avanzado en profilaxis dental sin dolor. La nueva tecnología Guided Biofilm Therapy permite eliminar manchas, cálculos y placa bacteriana de manera indolora y eficaz. Prevenga caries, gingivitis o problemas periodontales con una profunda y moderna limpieza dental. Dentaláser. Agende su cita a nuestro WhatsApp 099-362-0178 o visite www.dentaláser.com. Si hay algo mejor para hacerlo, Dentaláser lo tiene. Ser primero no es una opción, es tu instinto. Ese que te hace dejar atrás a todos y dominar el mundo. Con 192 caballos de potencia, calipers rojos y un diseño que roba miradas. El Ford Escape ST-Line es potencia, estilo y actitud en cada detalle. Encuéntralo primero en Quito Motors. En Ecuador, Quito Motors representa Ford. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través de la Empresa Pública del Agua, EPA-EP, tiene como misión gestionar los recursos hídricos de los 14 sistemas que administramos. Estamos aquí para servirte y proteger el recurso más valioso, el agua, fuente de vida y bienestar para todos. Empresa Pública del Agua, EPA-EP. El agua es vida, cuidémosla juntos. El nuevo Ecuador. En sociedad